Cada día los podcasts ganan más visibilidad y ahora con las transcripciones tienen la oportunidad de volverse aún más visibles. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy vamos a platicar acerca de cómo aprovechar algunas herramientas de inteligencia artificial para transcribir de audio a texto, pero sobre todo para poder identificar con qué procesos podemos nosotros empezar a emplearlos dentro de nuestros programas, de acuerdo a algunas experiencias que te voy a contar. Y es que desde hace mucho tiempo que existe herramientas que transforman audio a texto. Yo personalmente tengo muy presente un proceso al revés. No sé si ustedes recuerdan que en la televisión anunciaban una especie como de software en donde estaba una persona sentada frente a una computadora. De esas de los del monitor así grandote, ¿no? De los monitores cuadrados. Y tenía abierto un documento de Word y entonces él estaba dictando y todo lo que él dictaba se estaba escribiendo, ¿no? Entonces yo recuerdo que pues en aquel entonces yo creo que estaba en la secundaria, hace unos 15 años probablemente o más. Y dije, wow, o sea, que avances de la tecnología. O sea, eso va a funcionar muy bien para la escuela. Y ya, o sea, jamás utilicé. Además, digo, también vale la pena resaltar, ¿no? Que esto es al revés, ¿no? Era voz a texto. ¿O no? Es lo mismo. No, perdón, estoy bien. Era voz a texto, entonces era audio a texto. Y justo empezando a revisar el material para este episodio, encontré información en algunos podcasts que hablan de inteligencia artificial y de data, etcétera. Pero pues no del 2022 ni del 2023, sino del 2015, 2014. Y es que pues la inteligencia artificial, como algunos saben, pues no es algo realmente nuevo, es algo que ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hablando específicamente de las herramientas que ayudan a transcribir audio a texto, pues cuando comenzaron realmente su nivel de precisión no era tan alto como el que hoy en día sí estamos empezando a ver, ¿no? Y es que en aquel entonces, pues algunos factores como audio de mala calidad, hablar demasiado rápido, como yo, y una amplia diversidad de acentos en diferentes idiomas, no solamente en español, en inglés, entre otros, eran algunas de las razones por las que a la inteligencia artificial se le complicaba tanto poder ejecutar esta tarea, ¿no? Pero en este año, específicamente en el 2024, hay muchísimas herramientas, muchísimas opciones que podríamos aprovechar para incluir dentro de nuestros procesos. Y es precisamente de esto que hoy quiero hablarte, muy consciente de que hablar de inteligencia artificial es rápidamente pasar. O sea, lo que yo te vaya a decir hoy en enero, probablemente para mayo o incluso antes, ya vaya a estar obsoleto, ¿no? Sin embargo, pues si te puede servir ahorita y lo puedes incluir de una vez, adelante. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al podcast en cualquier plataforma que sea que me estés escuchando, para que así no te pierdas ninguno de los episodios que voy a estar compartiendo contigo cada martes. Y un disclaimer. Ahorita quizás ya lo notaron, ando un poco mormado, traigo la nariz bien tapada, entonces casi que creo que tengo que estar respirando por la boca, entonces les pido una disculpa por si de pronto no me escuchan al 100%. Pero bueno, vamos ahora sí a la parte del desarrollo del episodio. La semana pasada, hace unos días, Apple Podcast, a quien yo personalmente considero la mamá de los podcasts, hizo un anuncio en el que avisaba a todas las personas que tenemos podcast en su plataforma que pues ahora los podcasts van a tener sus transcripciones, ¿no? O sea, ellos van a transcribir todos los podcasts y van a poner las transcripciones dentro de su plataforma. Su plataforma se llama Podcast, está instalada ya por default en todos los teléfonos iPhone. Y a grandes rasgos, a partir de su nueva actualización, lo que va a suceder es que, como decía, ¿no? Los episodios que empieces a subir van a tener en su pantalla, no sé si ustedes han utilizado en Spotify la opción como para poder ver la letra de la canción, ¿no? Que vas viendo cómo se va recorriendo y va hacia arriba y se va observando el verso que está cantando en ese momento. Bueno, va a funcionar de manera muy, muy similar, ¿no? Pero pues no en Spotify, sino en Apple Podcast. Y vas a poder ir leyendo lo que las personas estén diciendo en el programa.
Sinceramente, eso no sé cómo vaya a funcionar en los podcasts, en los de comedia, por ejemplo, ¿no? Que están ahí media hora riéndose y que no se cansan de atender. No sé cómo vaya a figurar eso, pero bueno, el punto es que tú vas a poder leer, incluso vas a poder desplazarte en la pantalla y seleccionar el apartado específico del que quieres leer en particular. Y a eso me refiero cuando hablo de visibilización, ¿no? De estar más a la vista los programas. Sinceramente, yo estaba viendo el comunicado en el sitio web de Apple Podcast y se ve muy atractivo, o sea, se ve muy, muy lindo. Si quieren revisarlo y quieren checarlo, pues les voy a dejar en la descripción del episodio el enlace para que vayan a poder observar toda esta parte de las transcripciones. Algo más que mencionaba es que van a empezar primero de adelante para atrás, ¿no? O sea, van a empezar transcribiendo todos los episodios que se empiecen a grabar y luego como que poco a poco van a ir transcribiendo los episodios más antiguos, ¿no? Entonces, para que lo tengan considerado. También hay una parte, digo, este episodio no se trata de Apple, ¿no? Pero hay una parte que también menciona, de acuerdo a las plataformas de hosting en la que tengas tu programa, pues también van a aceptar las transcripciones. Y ahí me preocupa un poco porque no sé si vaya a funcionar mejor o peor con algunas, porque hay algunas plataformas de hosting que sí aceptan el idioma español y hay otras que no. Entonces, también te voy a dejar el enlace en la descripción para que revises y estés, pues por lo menos sepas, ¿no? Si tu plataforma de hosting sí está en el listado de los que están en español, pues genial. Y si no, pues tampoco te voy a decir que es algo malo, porque en realidad apenas va a empezar a ejecutarse. Lo peor que podría pasar es que te lance las transcripciones de tu programa en español, pero pues leyéndolas en inglés y pues se malentienda, ¿no? Entonces, esperemos que no suceda. Ya iremos viendo cómo se va desenvolviendo. Y antes de, bueno, como les decía, ¿no? Esto no se trata de Apple. Yo recuerdo que el año pasado, si mal no recuerdo bien, Spotify se adelantó con esta decisión de transcribir sus programas, pero la diferencia entre Spotify y Apple es que Spotify lo que hizo fue transcribir únicamente sus programas originales. Y además, en lugar de utilizarlo con esta herramienta que ya tienen para la música, ellos lo hicieron en la descripción del episodio. Tú puedes ingresar. De hecho, en la descripción del episodio dice esta transcripción fue hecha con inteligencia artificial. Entonces puede ser que no esté como 100% pulida, ¿no? Y esto a mí, o sea, después de ver lo que lo hizo Spotify y que lo hace Apple, pues para mí es como de, oye, definitivamente esto es algo en lo que tenemos que prestar atención. Entonces, el año pasado también, o el año antepasado, no recuerdo, le preguntaré después. Recuerdo que Raúl, mi socio en N-Media, asistió al Podcast Movement y cuando regresó, lo primero que me dijo, oye, todas las personas allá están utilizando herramientas de transcripción para editar sus programas, ¿no? Y yo me quedé sorprendido. En aquel entonces, sí fue el año pasado, ya me acordé, porque yo estaba trabajando todavía estaba trabajando como podcast manager para Máquina de Ventas. Entonces, pues cuando él me contó esto, yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a implementar la herramienta dentro de mis procesos porque pues si todos lo están utilizando ya en el norte, pues por algo es, ¿no? Y una de mis funciones dentro del podcast management era el proceso de... Bueno, yo no editaba los podcasts, o sea, no los musicalizaba ni nada, eso lo hacía Naranja Media. Pero lo que yo sí hacía es que hacía la curación del contenido. Entonces, a través de esta herramienta de Descript, con la que yo podía transcribir todo el programa, pues me permitía poder ver, ¿no?, en dónde estaban las intervenciones de cada uno de los hosts. Te cuento que este podcast de Máquina de Ventas son 2 hosts. Y de esa manera, al poder observar dónde estaban cada uno de las voces y cada una de las frases o de las palabras que utilizaban durante la conversación, pues para mí era más fácil el proceso de observar y decir, esta parte lo dijo Dan, esta parte la dijo Santi, y así ya visualmente me ubicaba yo mucho mejor en el episodio. Ahora, te quiero contar a grandes rasgos en qué consistía el proceso que yo realicé con ese podcast, ¿no? Número 1, pues ellos grababan. En aquel entonces estábamos grabando con una grabadora Zoom. Cabe resaltar que ellos están en Colombia, yo estoy en México. Entonces, una vez que quedaba esto grabado, los audios, los MP3, me los enviaban a mí vía WeTransfer o vía Google Drive. Luego ya los obtenía yo, los descargaba y los abría con Descript. Ya una vez que los tenía con Descript, los juntaba, porque pues tenía canales separados, juntaba los 2 audios y utilizaba una opción que trae la herramienta para que me detectara
me hiciera la distinción de voces, ¿no? O sea, este es Santiago, este es Dan. Luego, ya que tenía todo el texto frente a mí, como si fuese una especie de guión, comenzaba a escucharme el episodio y prestaba principalmente atención a cuando Dan contaba una historia o cuando Santiago hacía una pregunta y Dan le respondía o viceversa, ¿no? Y con esto yo ya empezaba a hacer una preselección de cuáles eran los clips que podían ser pues, más interesantes para la audiencia de las redes sociales. Se lo compartía al equipo de marketing y ellos ya se hacían responsables de trabajar con estos videos, ¿no? Después, parte de este proceso me lo llevé para mi trabajo como podcast manager en Era de Aviación, que también es un podcast, bueno, que en este caso es un podcast de entrevistas, también es un podcast en donde participan 2 personas, y este se graba de manera remota. Entonces, de un tiempo para acá, Riverside, de la herramienta de la que ya te he hablado, incluso tengo un episodio aquí en el podcast, es la plataforma que nosotros utilizamos para grabar de manera remota. Y en su versión más económica te da la facilidad con un editor en donde te muestra las transcripciones y te muestra pues lo mismo, ¿no? O sea, qué dijo la host, qué dijo el invitado, qué dijo la host y el invitado. Y a la hora de hacer, porque también hago la curación del contenido de este programa, pues es mucho más fácil observar dónde es que la host hizo una pregunta, en dónde fue que hizo una observación, dónde hay una quote, etcétera. Y de esa manera poder hacer una selección de los highlights del episodio que posteriormente distribuimos en redes sociales. Además de estas cosas, también me funciona la transcripción para obtener contenido que después integramos en la redacción del newsletter, ¿no? Entonces voy al episodio, identifico cuáles son las palabras clave y con base en eso empezamos a tener ideas para la redacción que hacemos para los suscriptores de Red de Aviación. De nuevo, o sea, con una herramienta de transcripción del contenido. Con esto en mente, yo dije, o sea, definitivamente es esencial que tengamos dentro de nuestros flujos de trabajo de producción de podcast todo lo que es las transcripciones. Y aquí te quiero dar algunos ejemplos de cosas para las que te pueden servir, ¿no? Número 1, obtener la transcripción completa para tu sitio web te puede funcionar, tenerlo ahí y en temas de SEO, pues va a ser más fácil que te encuentren, ¿no? Si alguien coloca en Google alguna frase de lo que se dijo, pues probablemente esto los pueda dirigir hacia tu sitio web y pues más fácil sea de encontrarte. Número 2, también puede ayudarte a generar artículos para el blog de tu podcast. Número 3, también puedes utilizarlo, como ya hice la mención, el newsletter, ¿no? O sea, si tienes un newsletter para tu programa, pues con la transcripción puedes extraer contenido y puedes incluirlo. Número 4, también va a funcionar como herramienta que te permite seleccionar los clips para redes sociales. Número 5, te ayuda también a identificar más fácil cómo subtitular los clips para tu video. Es decir, se puede hacer como un comparativo. También, ya las herramientas de edición de video también ya trae, como CapCut, ¿no? Ya tiene opción para generar subtítulos, para transcribir, vaya. Pero, pues, el hecho de tener la transcripción completa también te puede funcionar a ti para cerciorarte o para hacer un comparativo. Y número 6, a la hora de generar los copyouts, estas descripciones que colocamos debajo de los videos que colocamos en las redes sociales o en las imágenes, en las fotografías, etcétera, pues también te puede ayudar muchísimo teniendo como recurso una transcripción. Así que con esto que yo ya te dije, ¿te vas a animar a empezar a utilizar las herramientas? Si es así, pues te voy a dejar algunos enlaces, o sea, los enlaces para que puedas descargar Descript. Con él puedes obtener, la última vez que lo utilicé fue 1 hora mensual, ¿no? Y pues digamos que si nos vamos a hacerlo como una tarea, yo te diría que hagas la prueba con uno de los episodios, lo transcribas y lo veas en texto para que con ello pues te des ideas y te pongas creativo o creativa, ¿vale? Ahora sí, ya para cerrar, hagamos un breve repaso. Número 1, revisa los lineamientos de Apple Podcast, ya te dejé el enlace. Número 2, prueba con Descript o con Riverside, también haz unas pruebas de la grabación de tu episodio para que también obtengas la transcripción y con él también puedas jugar. Número 3, empieza a utilizar la transcripción en alguna de las siguientes 2 ejemplos que te voy a dar, ya sea que hagas un artículo para tu blog o para tus redes sociales, o bien que lo utilices como para obtener los subtítulos y los copyouts de tus clips para redes sociales. Y listo. Si este podcast o este episodio en particular te sirvió, te dio una idea respecto a lo que debes de hacer o no hacer, pues
sería genial que me pudieras dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. En YouTube también me puedes dejar un like. Si merece menos de 5 estrellas, pues entonces te agradeceré que me escribas por privado y me des tu retroalimentación en @activatupodcast en Instagram. Y así, pues, seguimos platicando. Me despido no sin antes recordarles que podcast se escribe con acento y se hace con amor. Chau, chau.